Mi idea, muchas de las cosas que iba a decir la dijo Carlos, así que me voy a enfocar más en geopolítica y geoestrategia, tomando muchas de las consideraciones económicas y descripciones que ya él realizó y tratando de complementar en la medida de lo posible lo que se ha dicho. Una primera cuestión que señaló Carlos que era fundamental es la dinámica del capital global y lo que fue el pasaje, ¿no?, de lo que sería el capital en su forma multinacional a su forma multinacional. Es decir, el pasaje a su forma transnacional, que es una nueva dinámica del capital, el desarrollo de las cadenas globales de valor, ¿no?, y el desarrollo de una forma de producción flexible, ¿no?, en esta escala transnacional, con un proceso de descentramiento de sus gerencias estratégicas y sus mandos de conducción a nivel global, y todo un proceso de tercerización de la producción y descentralización de las producciones y las industrias que no son las más competitivas, y el traslado de esas industrias a los países periféricos, al sudeste asiático, donde el capital transnacional se basa en tres cuestiones fundamentales para apropiarse de la producción de riqueza a nivel mundial. Particularmente el núcleo anglosajón de ese capital, que son las redes financieras globales y las grandes transnacionales más dinámicas y más fuertes. Después están obviamente las de Europa continental y Japón, pero sobre todo los que conducen el proceso es el capital transnacional anglosajón. Entonces, esos se basan en tres cuestiones fundamentales. Uno es el monopolio del dinero, por eso deben impedir que toda forma de Estado emergente con una estrategia autónoma y continental trate de disputar ese monopolio del capital dinero a nivel global, el capital financiero. Ejemplo, el intento del Banco del Sur, los bancos de los BRICS, el Banco de Infraestructura Asiático, etc. Así que son formas de disputa sobre el monopolio del capital dinero. Dos, el monopolio del conocimiento estratégico, que es la capacidad de diagnosticar, concebir y planificar estratégicamente un proyecto de país y un proyecto de sociedad. Por eso el despojo de los estados nacionales, ¿no?, de las instancias de planificación estratégica y pensamiento estratégico, donde los estados nacionales quedan meramente en su tarea administrativa formal y no hacen esta tarea que, por ejemplo, describía Carlos, ¿no?, en ponerse a discutir cuáles son los contenidos de un tratado de libre comercio y qué medida afecta o no los intereses nacionales, o discutir estratégicamente en matriz productiva. Entonces eso queda en instancia en ciertos núcleos de poder global, ciertos estados centrales, instituciones multilaterales y la burocracia estratégica privada. Y el tercero es los medios de producción estratégico, donde ahí juega fundamental la tecnología. Y ahí juega fundamental la especialización de Occidente, por así decirlo, y las grandes transnacionales de Occidente, ¿no?, en desarrollo tecnológico y cobrarte eso con patentes y propiedad intelectual. En la medida que vos desarrollás en términos científico-tecnológico algo propio, producís genéricos o producís tecnología autónoma, le estás disputando eso. En la medida que vos desarrollás cuadros, universidades públicas, teoría, conocimiento y una administración estratégica propia, le disputás conocimiento estratégico. En la medida que discutís instituciones financieras y el flujo de capital dinero global, le discutís el monopolio financiero, ¿no?, al capital global. Es lo que está en discusión y en esta transición histórica. Y eso es lo que vos le estás discutiendo, y en salud le discutís eso. Quién financia la salud, quién piensa estratégicamente la salud y quién, de alguna manera, desarrolla la tecnología, ¿no?, en relación a la salud. Entonces, eso es lo que está en disputa. En disputa hay una transición geopolítica y una crisis económica que están engarzadas. Es parte de un mismo proceso. Nosotros vivimos la transición geopolítica. Porque este capital financiero transnacional te implica una territorialidad global transnacional. Y por eso, como decía Carlos, empieza a pasar muchos factores elementales de soberanía a instituciones multilaterales en la década del 90. OMC, FMI, Banco Mundial, etc. Porque incluso para este capital financiero transnacional ya Estados Unidos le quedó chico en términos de poder político y militar, y eso lo podemos extender a la OTAN, le queda chico para asegurar el proceso de acumulación del capital global. ¿Sí? Ya debe construir una estatalidad de tipo global. Estatalidad no en el sentido formal del Estado-Nación, sino estatalidad, es decir, en las instituciones donde se concentra coacción y consenso y producción de legitimidad de normas.
Es decir, si a vos podés tener cantar el himno, la banderita, todo, pero si a vos tu Ministerio de Economía te lo maneja un cuadro del JP Morgan y las decisiones se toman en el FMI y Banco Mundial, tu estatalidad nacional desapareció o tiende a reducirse. Y se te impone una estatalidad de tipo global, que es de tipo global en esta nueva fase de acumulación. Entonces, esa transición. Ahora, ¿qué pasa? A partir del 99, esa estrategia de capital global se empieza a complicar porque hay una reacción de un conjunto de poderes emergentes frente a ese avance. Si en el 99 tenés la asunción de Putin en Rusia, donde los escuadros de KGB empiezan a reconstruir el poder perdido con la caída de la Unión Soviética, recuperan la industria de hidrocarburos y con eso financian el rearme del complejo industrial militar, que es el otro gran monopolio mundial, quien maneja el complejo industrial militar. Dos, China empieza a jugar de otra manera en el tablero mundial, no solo porque entra en la OMC, sino porque con Rusia arman la Organización para la Cooperación de Shanghái, es decir, una OTAN paralela. Y empieza a tener otro juego geoestratégico. Tres, porque Francia y Alemania, si bien es parte de la Alianza Occidental, lanzan el euro y tratan de construir un Estado continental que le dé cierto grado de autonomía frente al atlantismo y al poder anglosajón. Son parte de los aliados igual, pero genera ciertas contradicciones ahí internas importantes, y que ahora lo tenés, por ejemplo, muy fuertemente, que lo voy a describir. 4, el Vaticano empieza a jugar fuerte en este tema de capitalismo salvaje versus capitalismo humano y considera a Latinoamérica como un territorio central de disputa. A partir del 99, la consigna es clara, y confluye en Latinoamérica en el armado de los bloques neodesarrollistas en una combinación de burguesías locales con actores populares. Ejemplo, el Grupo Productivo en el 99 en Argentina, que es la escisión de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Construcción y la Federación Agraria más los sectores bancarios locales de los sectores dominantes, que te empiezan a plantear el modelo neodesarrollista, que eso converge en la mesa de diálogo de la Iglesia, más el movimiento productivo argentino con Dualde Alfonsín, el Frepaso, el 2001. O sea, un nuevo bloque de poder. Y en el 99 la elección de Chávez, que te marca la correlación de fuerza nueva en América Latina. Es decir, tener un nuevo momento geoestratégico. Eso es lo que te avanza como crisis geopolítica, en donde el núcleo occidental anglosajón no puede imponer su estatalidad y, por el contrario, empiezan a emerger un conjunto de bloques de poder en distintos lugares. A eso se combina, que también lo describía Carlos muy bien, y ahí hacía mención, que a partir del 2008 es una crisis capitalista que está en relación con esto. Porque la crisis capitalista, como lo dice el propio, un cuadro de ellos, que es Uriel Rubini, que previó la crisis, se manifiesta en un conjunto de formas fundamentales. Uno es una crisis de realización, es decir, hay mucha mercancía sobrante en el mundo que no encuentra compradores. Es decir, hay un proceso de sobreproducción o de subconsumo, visto desde el punto de vista popular, que tiene que ver con la resolución neoliberal de la crisis de los 70, que es aumentar tasa de ganancia de capital y reducir salarios. Eso lo pudieron ir zafando con una extrema financiarización en los países centrales. Es decir, no podés consumir, te doy crédito, pero eso tiene un límite, que es lo que estalla en distintas burbujas financieras, ¿no? Entonces hoy tiene un problema de realización tremendo del capital. Pero por otro lado tiene un problema de sobreacumulación del capital. Hay mucho capital, particularmente en Estados Unidos, Europa, Japón, sobreacumulado, que no encuentra un proceso de valorización que le dé ganancia suficiente, ¿sí? Y por lo tanto, un capital que no se valoriza es una crisis absoluta del capital, porque el capital es un proceso de valorización del valor. Y ese es un problema. Por eso las tasas las tenés a cero o negativa en Europa, al 1 en Estados Unidos, al 0 en Japón, es decir, en todos lados tenés tasa negativa, y esa sobreacumulación no se resuelve. Y por otro lado tenés un respirador artificial, que tenés una crisis fenomenal, y un respirador artificial de la crisis, que es la deuda. Se triplicó la deuda entre el 2008 y el 2015, particularmente empujada por los estados que sostienen a los bancos, sostienen el sistema financiero y sostienen la demanda agregada tratando de meter plata como sea. De hecho, pasó la deuda de 60 billones de dólares a 200 billones casi, hasta al 2015, para sostener la economía. Ahora bien, ¿qué pasa en este momento? Porque ellos, para resolver Occidente, esta crisis de capitalismo, resolverse y resolver esa crisis de realización, de sobreacumulación, debe necesariamente expandirse y debe comerse a los BRICS, debe comerse a esto que se emergió con proyecto propio e impide, por ejemplo, en China,
¿Qué quieren en China? Bueno, privatizar las empresas chinas y hacer en China y en la zona de Asia-Pacífico el nuevo espacio de acumulación de capital, pero poniendo las reglas a ellos, no poniendo la regla a China que le dicen, bueno, vos tanto me asocio con vos, el 50% es estatal, el 50% es tuyo, pero además gran parte de las ganancias las dejás acá, pero además me transferís tecnología, entonces después a los 10 años los chinos te hacen el auto ellos y te dicen a la bola, bueno, ya está el negocio con vos. Sí, hay una estrategia de desarrollo autónomo que perjudica a las transnacionales, porque no te imponen las reglas ellos. Lo mismo pasa con las patentes, que bueno, ya se describía anteriormente. Así, ellos necesitan imponer las reglas de juego. Históricamente esto se resolvió así, yendo hacia una construcción del poder político y militar que garantice una nueva fase de acumulación de capital. Esta es la transición que tenés de las ciudades-estados italianos, Génova, Florencia, Venecia, que es la cuna del capitalismo, hacia el proto-estado-nación holandés, como nuevo imperio mercantil que asegura una fase expansiva a nivel mundial nueva. Después lo mismo tenés el pasaje de Holanda a Inglaterra, ya como Estado-nación fuerte y un imperio que llegó a tener 34 millones de kilómetros cuadrados bajo dominio formal y mucho más bajo dominio informal, y lo que garantizaba el ciclo ascendente de acumulación de capital y la expansión, como decía Carlos, del comercio mundial y de barrer fronteras. 3, tenés el pasaje del Estado-nación británico al Estado continental norteamericano como nuevo centro. Y ahora el Estado continental norteamericano te queda chico y necesitan ir hacia una institucionalidad global. Y que no quiere decir que desaparezca, obviamente, que no tenga un rol fundamental, pero ellos necesitan asegurar un conjunto de instituciones globales que aseguren esta nueva fase de acumulación de capital, porque si no la crisis se le mete para adentro y los mata. Es decir, se le vuelve para adentro y se le agudizan todas las contradicciones adentro. Y tiene un problema fundamental para resolver esto. Y esto encima le genera una tremenda fractura interna, que es la fractura entre americanistas y globalistas, que se expresa hoy en la interna de Estados Unidos. Fuertísima. Porque los actores americanistas no quieren ir a esa fase. Esto se vio en la discusión de los fondos buitres en Argentina. Janet Yellen, el Financial Times, el New York Times decían hay que defender a la Argentina en los buitres, pero no para defender nuestra postura, que fue, ¿no?, una postura avanzada, sino para, en realidad, ellos lo que estaban buscando es que de la institucionalidad norteamericana y del sistema judicial norteamericano, el sistema de quiebras, pase a al FMI, es decir, una burocracia global. Sí, nosotros teníamos en ese sentido una tercera posición. Pero bueno, esto es lo que está en disputa. Ahora bien, ¿qué pasó? Al no poder avanzar en esta institucionalidad global, hay dos estrategias que son comerciales en su formato soft power, pero en realidad es una geoestrategia, es decir, es un avance político, militar, comercial y de todos los índoles. ¿Qué es? Esto ya lo decía Brzezinski, el cerebro geopolítico de Obama, y uno de los cuadros de los muchachos, lo decía en el 97, en el gran tablero de ajedrez mundial, en el libro. El tablero geopolítico fundamental es Eurasia. Y los imperios de mar, que son los imperios anglosajones, deben impedir que se construya un bloque continental en Eurasia que impida, ¿no?, el dominio de los imperios de mar. Porque el bloque continental euroasiático acumula el 75% del territorio mundial, el 60% de los recursos. Bueno. ¿Cómo hace eso Estados Unidos y Gran Bretaña? Controlando las dos periferias, Europa Occidental y el sudeste y el Asia-Pacífico. Ahora bien, ¿cómo hace ahora para controlar en esta nueva fase de disputa mundial? El TTIP y el TPP, es decir, la Alianza Transpacífico para asegurar la presencia en el Asia-Pacífico y el TTIP para asegurar la presencia en una Europa continental que se expande junto con la OTAN. Esa es la estrategia. Digo, bueno, necesito controlar las dos periferias del bloque euroasiático. Y desde ahí partir cualquier intento de construcción de un Estado continental o una alianza de Estados continentales, que es lo que se está dando. Porque esta Organización para la Cooperación de Shanghái, por ejemplo, que es una OTAN paralela, viene acumulando países en los últimos tiempos, ya es parte, además de Rusia, China, más Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, los países, ¿no?, hay de Asia Central, se metió ahora la India, está en tratativas Irán,
se introdujo Pakistán e incluso Turquía, que ahí también tiene que ver con el giro turco, la disputa que hay y los golpes y maniobras que hay en territorio turco ahora, por lo que implica. Entonces tenés ese corrimiento de grasa. Y por otro lado, y con el Brexit y con la crisis de Occidente, tenés todo un proceso de crisis en el dominio de Europa Occidental, donde Alemania y Francia están planteando armar un ejército propio, autonomizarse un poco más de la Alianza Atlántica y armar un complejo industrial militar más independiente. Ellos son parte de los aliados, pero es importante este movimiento, que lo ve los cuadros atlantistas, lo ven como muy peligroso, si se está perdiendo. El TTIP y el TPP es una nueva estatalidad en sí misma. Como decía Carlos, vamos mucho más allá de un libre comercio. El TPP son 6.000 páginas y te dice directamente, te impone las reglas de inversiones, comercio, propiedad intelectual, patente, es decir, todo, absolutamente todo. Es una nueva estatalidad, porque aparte hasta te impone las instituciones, ¿no?, y los tribunales internacionales donde se disputarían las diferencias en materia, ¿no?, de demandas de transnacionales sobre los estados soberanos. Es decir, es la pérdida absoluta de soberanía y es una estatalidad global. Si ellos logran consolidar eso, TPP más TTIP, que acá se conoce como Alianza Pacífico, si la versión para el patio trasero de eso, ellos ahí meten 52 estados, 1,6 millones de personas, pero sobre todo 60% del PBI global. Y ahí te queda subordinado y destruido un bloque latinoamericano emergente, que desde el 99 fue para adelante, y te queda, obviamente, subordinado y reducido China, más Rusia y el bloque euroasiático, y controlado Europa Occidental. ¿Sí? Lo que se está jugando acá es la resolución de la crisis con el TPP y el TTIP. Lo que se juega con la patente es quién se apropia la riqueza global. Por eso ellos no te pueden dejar producir genérico hoy por hoy menos que nunca. Entonces, ese es el proceso de disputa. ¿Qué implica esto? Yo voy muy rápido porque, bueno, son como muchos puntos, pero me organicé como 5 puntos, aunque sea para dejar algunas frases para que ustedes después lo discutan, lo veamos. Pero, ¿qué implica esta nueva estatalidad en los sistemas de salud? Bueno, como ya se describió, y obviamente Daniel va a hablar mucho más, pero simplemente describo 2 cositas. Uno, tienen un paradigma que se basa en 3 pilares. Todo servicio público debe ser privatizado, transnacionalizado y mercantilizado. Es decir, convertirlo en mercancía, privatizarlo para el dominio del capital transnacional o sectores locales aliados, ¿no?, y transnacionalizarlo, es decir, ponerlo en relación a un proceso de valorización global. Ese es el punto fundamental. Esto va tanto a servicios públicos como a producción de fármacos, lo que fuera. Obviamente, ahí, en la disputa de patente, hoy por hoy vienen por todo. Porque aparte Occidente se especializó en el formato posfordista de producción, en el monopolio tecnológico de la patente. Si ganan plata con eso, porque después tercerizan la producción. Entonces, el gran problema es que si vos le haces la patente, se les complicó el negocio, porque ellos se especializan en eso, en diseño y construcción. Ahora acaba de salir una noticia donde el Instituto Nacional, ¿no?, de Propiedad Industrial permite, por resolución, que los conocimientos, los informes a partir del cual se aprueban patentes en otros países, justamente en estos países que promueven Alianza Pacífico, TPP, TTIP, Estados Unidos, pueden servir para aprobar patentes localmente. Si ya no saben por dónde meterse, te meten por ahí. ¿Sí? Sirven los informes para aprobar. Que obviamente los laboratorios locales ponen el grito en el cielo, porque también ellos saben, ¿no?, esas burguesías locales, por más que a veces sean conservadoras, digamos, en su punto de vista político, cuando no hay nada más revolucionario que un burgués en apuros económicos, ¿no? Entonces, ellos saben que ahí le afecta el negocio directamente, se vuelven nacionalistas y populares de repente, porque justamente está en discusión si pueden ellos producir ¿no?, medicamentos genéricos, etcétera, porque si el Instituto Nacional de Propiedad Industrial le impone las patentes a las transnacionales lo desplaza automáticamente del mercado. Entonces, eso está empujado ahora, ¿sí? Está en configuración eso. Ahora, por último, para este vuelo así muy rápido por todos los puntos.
Hoy hay condiciones para, como en los 90, avanzar, que creo un poco por ahí avanzaba Itaí, así fácilmente, post caída del muro de Berlín, con el neoliberalismo, con el proyecto del bloque financiero. Yo creo que no, por el contrario. Hoy vos, en vez de una situación de unipolaridad, tenés una situación de multipolaridad. Y la multipolaridad se agudiza progresivamente. A partir del 2014 entramos en una situación de guerra mundial fragmentada, como dice Francisco, o nueva guerra fría, como dice la prensa occidental, porque prefiere remitirse a esa guerra que ganó. Nueva guerra mundial fragmentada, porque en Ucrania pasa a haber un enfrentamiento directo y en territorios principales entre las principales potencias en juego, que es Ucrania, que es Medio Oriente y que es sobre todo la disputa del Mar del Sur de China, donde pasa el 40% del comercio mundial, ¿no? China no, es decir, no quiere tener ahí la presencia de portaaviones, etcétera, porque el giro, cuando se hizo el diseño del TPP, eso coincidió con un giro de militarización impresionante del Pacífico. Sí, fueron los dos brazos de lo mismo. Uno es el brazo económico de soft power y otro de hard power, es decir, poner directamente fuerza militar sobre el Pacífico. Un redireccionamiento fundamental que también es la discusión entre neoconservadores y globalistas. Mientras los neoconservadores quieren avanzar sobre Medio Oriente, los globalistas tienen como objetivo principal frenar a Rusia y a China. Y está la discusión. Ahora, ese giro se da porque se agudizan las contradicciones y porque los bloques emergentes aumentan su poder. Aumenta su poder. Particularmente estos que están en la Organización de la Cooperación de Shanghái. Entonces, hoy, y la multipolaridad siempre es una oportunidad histórica para los pueblos. Siempre los procesos de transformación popular se dieron en situaciones de multipolaridad. Desde nuestra guerra de independencia que batallaba Francia, España e Inglaterra por ver quién era la potencia dominante, la Primera Guerra Mundial con el irigoyenismo, la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Fría, el peronismo, y así. Sí, cuando los de arriba se pelean, los de abajo nos organizamos, tenemos mejores condiciones para emerger. Entonces, nosotros estamos en un cierre de ciclo político, creo, pero no cierre de ciclo histórico. Si sigue abierta la batalla por el Estado. Entre el Estado continental emergente de nuestra América y la estatalidad global, ¿no? Con predominio obviamente de Estados Unidos, Inglaterra, pero que con este formato de estatalidad global del bloque de las grandes transnacionales y el bloque occidental. Ahora, hay un proceso de todavía que no hay un cierre de ciclo histórico y la oportunidad sigue viva. No solo por eso, también que el Vaticano esté conducido, o por lo menos empatado, por una fracción no aliada a los bloques conservadores y neoliberales es fundamental. Porque siempre que hay cierre de ciclo histórico, la conducción del Vaticano la tenés del otro lado. Juega como parte del bloque contrario a los intereses populares. Hoy, por el contrario, con matices, cada uno pueda tener más diferencias, menos, pero claramente se ve en toda Latinoamérica el tipo de alianza que se establece, el tipo de sintonía que se establece. Hoy esa conducción está en contra, incluso empieza a incorporar cada vez más fuerte una discusión civilizatoria contra el capitalismo occidental, pero también incluir a la teología de la liberación, al cristianismo con oído del pueblo, etcétera, en Fray Beto, Leonardo Boff y todo lo que se está produciendo. Entonces, eso te marca una correlación de fuerza distinta. Y en tercer lugar, que lo que señalaba Itaí, hoy la organización popular es fuerte, el proceso de resistencia es fundamental. ¿Cómo van a hacer para avanzar en la Alianza Pacífico? Porque se tiene que pelear no solo contra sindicatos y organizaciones populares, se tienen que pelear contra los laboratorios nacionales, con fracciones de burguesía local. Fíjate cómo está de Mendiguren paseando por todos los programas de televisión denunciando la ola de importación. Es decir, esos sectores neodesarrollistas, de la UIA, etcétera, que oscilan, a veces tienen posición más conservadora, rompen, pero te vuelven a armar en cualquier momento el grupo productivo, como en el 99-2000, en la medida que se vean afectados profundamente sus intereses. Y no quieren avanzar para nada en esa agenda neoliberal. Entonces, como decía García Linera, los cierres de ciclo histórico se caracterizan porque los pueblos se entregan, dejan de pelear. Él lo vio en el 87 en Bolivia. Y es lo que a nosotros nos pasó en el 89-90. No es que no hay resistencias esporádicas, pero hay una derrota moral. Porque aparte de eso se trata la batalla hoy por hoy en la guerra de cuarta generación. Como dice Joseph Nye, un geostratega de Harvard, dice, la guerra de cuarta generación es penetrar
profundamente y sin frentes el territorio del enemigo para destruir su voluntad política y desmoralizarlo completamente. Es otro tipo de guerra, que es parte de esta guerra mundial fragmentada. Es desmoralizarlo. Entonces, hoy no estamos en un proceso, hay complicaciones, pero estamos en un proceso de resistencia fuerte. Lo que pasa es que se perdió la iniciativa de los sectores populares y falta, como señalaba ahí, una estrategia clara, un programa más o menos, no detallado, pero sí un conjunto de ideas, fuerzas que nos rearticulen para recuperar iniciativa. Entonces yo creo que en realidad la tarea en gran medida pasa por ahí, en pensar cómo profundizamos lo que nos quedó irresuelto del modelo de salud, del modelo de educación, de la matriz productiva, de que no pudimos avanzar en el Estado continental, de la discusión civilizatoria. Nosotros no tuvimos un proceso de ruptura fuerte con Occidente, sí se da más en Bolivia, pero la matriz consumista sigue predominando y seguimos necesitando vender auto para ganar elecciones, y eso es un problema. Eso es un problema. Fíjense los rusos, que le cayó 14% el PBI por las sanciones económicas, hay desabastecimiento en los supermercados rusos y la imagen de Putin pasó del 60% de imagen positiva al 80%. Eso es fuerza moral. Podés estar en desacuerdo con Putin, no estamos hablando de modelo político. Estoy hablando de una variable en la disputa, fuerza moral. De 60 a 80, está bien. Vienen los rusos de poner 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y algo entienden de estos enfrentamientos. Ahora, tenés que crear una matriz civilizatoria nueva. En ese sentido. Y estamos en el camino. Tenemos que organizar, diría García Linera, una nueva oleada, diríamos nosotros, salir del reflujo con un nuevo flujo ascendente, es decir, organizar lo nuevo. Si nosotros logramos articular resistencia con organizar lo nuevo, creo que vamos a poder resolver esta oportunidad histórica y este ciclo histórico que todavía no se cierra en términos favorables.